Hey, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wings, esta vez para realizar la cabecita de este cuerpo, el novio de nuestra parejita. Sí, ya en los vídeos anteriores hemos realizado todo lo demás, o sea, todo esto. Si aún no ha visto esos tutoriales, les estaré dejando todititos los enlaces en la descripción de este vídeo. Pues hoy solamente vamos a realizar la cabecita. Espero y esté al día y continúe con este vídeo. Si por el contrario no es así, pues cheque esos enlaces que les estaré compartiendo. Y ahora sí, pues continuemos realizando esta cabecita. Esta cabecita la vamos a iniciar con un anillito mágico y ya que esté seguro, dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar el anillo. No necesitamos marcador, ya que la cabeza no la vamos a trabajar en espiral y ya se lo había comentado antes. Si aún así usted desea trabajar en espiral, debe saber que va a necesitar hacer cambios luego. ¿Cómo vamos a cerrar? Pues vamos a estirarle un poquito esta lazada del último punto. Insertamos de atrás hacia adelante tomando esta cadena que se forma del primer punto bajo que realizamos, no de la cadena que asegura el anillo, no. Del primer puntito bajo que realizamos, vamos a tomar esa lazada que abrimos un poco, ya después que la tomemos, alamos un poquito la lazada y la pasamos. Y de este modo se va a cerrar. En este inicio no es muy importante cómo quede este cierre, pero ya luego que es la parte donde más se va a ver la cabecita, aunque quede hacia la parte de atrás, ahí sí necesitamos que quede un resultado más bonito. Entonces, lista la ronda 1. En la ronda número 2 vamos a realizar 6 aumentos y es importante que sepa que el primer puntito bajo suéltele un poquito a esta lazada para que luego no se le pierda. Vamos a realizarlo justo donde mismo extraímos esa lazada. Y vamos a realizar 6 aumentos en esta ronda. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. En el siguiente punto, otro aumento y así continuaremos realizando aumentos, 6 en total, toda la ronda. Y para cerrar la ronda, yo siento que aunque estiré la lazada, se me perdió un poquito esa cadena del inicio. Así que no es la cadena, es el primer punto. Pero la cadena que se forma encimita se me perdió un poco, así que con ayuda de otra agujita lanera, pues voy a abrir un poquito esa cadena para entonces poder introducir el gancho con más facilidad. Cada vez que vaya a cerrar es necesario esto si se le pierde un poco la cadena. Tome la lazada, la recoge un poquito antes de extraerla y la pasamos por el punto. Vuelvo y repito, si usted desea realizar un punto deslizado para el cierre de cada ronda, puede hacerlo. Si usted desea trabajar en espiral, también puede hacerlo, pero este es el modo de lograr una cabecita más cuadradita y más prolija, se lo puedo asegurar. Entonces, lista la ronda 2. En la ronda número 3 vamos a estar repitiendo 4 veces, 2 puntos bajos y un aumento. Comenzando en el primer puntito, en el mismo donde extraímos esa lazada del cierre. Un punto bajo, en el siguiente punto el segundo y le sigue un aumento. Entonces vamos a repetir 2 puntos y un aumento 3 veces más hasta completar la ronda. Cerremos la ronda. Ya más adelante no le voy a mostrar cómo cerrar la ronda porque básicamente todas se cierran exactamente igual, ¿ok? Es solo en el inicio para que usted vea cómo yo lo hago, ¿ok? Aquí se me olvidó extraer un poquito más la lazada, pero está bien. Pude agarrarla y la paso. Listo. Desde la ronda número 4 y hasta la 9 estaremos realizando 16 puntos bajos por cada ronda. Preste atención a mis indicaciones, por favor,
pues vamos a estar realizando puntos bajos en esta posición sin voltear la pieza. Ya he realizado un punto bajo, 2, 3, 4, así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. De igual forma, las rondas que siguen hasta la número 9, 16 puntos bajos en cada una y cerrando como ya les he mostrado. Y esperen un segundito, no las deja todas tan rápidos para yo mostrarle qué es lo que no debía hacer, ¿ok? Tejí la ronda número 4 de 16 puntos bajos, ¿ok? Y así está mi pieza. Vean, estoy tejiendo en esta dirección. Y tomo desde adentro. Voy a comenzar la número 5. Vean, tomo desde adentro. Usted no voltee esta pieza. Por favor, para poder lograr ese agujero que nos permitirá retirar y colocar la cabecita al cuerpo. ¿Ok? Mantenga la pieza en esta posición. Preste mucha atención. Y es para lograr este agujero, ¿ok? Este agujerito. Así nos va a quedar luego que comencemos los aumentos. Esto se va a abrir y ya nos va a quedar como derecha la pieza. Así que por favor no la voltee. Ya terminé la ronda número 9. Ya esto me refiero. Así se ve una vez terminada la ronda número 9. Y vamos a comenzar con rondas de aumentos. Aumentos en las esquinas. Comencemos con la ronda número 10 y para ella en el inicio un punto bajo. Luego le siguen dos aumentos, dos, uno en este punto y otro en el siguiente. Lo siguiente va a ser repetir 3 veces 2 puntos y 2 aumentos. Un punto bajo, 2 y le siguen 2 aumentos. 1 y 2. Entonces vamos a repetir 2 puntos y 2 aumentos 2 veces más para completar las 3 repeticiones. Un punto bajo, 2, le siguen 2 aumentos, 1 y 2. Ahí vamos 2 repeticiones, una más, un punto bajo, 2, 2 aumentos, el primer aumento y el segundo. Y nos ha quedado un puntito de la ronda anterior, en él haremos un punto bajo y cerremos la ronda. Esta ronda número 10 la habremos acabado con 24 puntos. En la ronda número 11 vamos a iniciar con 2 puntos bajos. Así cada vez aumentarán más los puntos, pues estamos haciendo aumentos. Siempre iniciando en el mismo punto donde extraímos la lazada del cierre, ¿ok? Un punto bajo, el segundo y le siguen 2 aumentos. El primer aumento y el segundo. Luego vamos a repetir 3 veces 4 puntos bajos y 2 aumentos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le siguen 2 aumentos. El primero y el segundo. Entonces vamos a repetir 2 veces más 4 puntos bajos y 2 aumentos. Nos van a quedar 2 puntitos para acabar la ronda. Y en los 2 puntitos que han quedado, 2 puntos bajos. 1 y 2 y cerramos la ronda. Esta ronda 11 la habremos acabado con 32 puntos. Y quiero que vea cómo ya se va abriendo y además ya se va formando un cuadrado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y quiero explicar un poquito para que no le suene difícil, porque más bien es fácil.
El inicio de esta ronda número 11 que hicimos, fue la última que hicimos, fue de 2 puntos. Y acabamos con 2 puntos. Suman 4. Y aquí hay 2 aumentos. Básicamente, son rondas de 4 repeticiones siempre. En este caso, en la ronda 11, las repeticiones básicamente son de 4 puntos y 2 aumentos. Solo que cambiamos en el inicio y en el final. ¿Para qué? Pues buscando que este cierre nos quede en un lado del cuadrado y no en una esquina. Es mucho más cómodo en un lado y vamos a lograr una cabecita más cuadradita. Entonces, las siguientes rondas serán de aumentos, ¿ok? Así que espero y me esté explicando bien. Cualquier duda siempre puede preguntarme en los comentarios. Comencemos la ronda número 12 con 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Luego 2 aumentos. El primer aumento y el segundo. Luego le siguen 3 repeticiones de 6 puntos y 2 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego los 2 aumentos. Siempre los 2 aumentos quedan en las esquinas. El primero y el segundo. Entonces vamos a repetir 6 puntos bajos y 2 aumentos. 2 veces más nos van a quedar 3 puntitos para acabar la ronda. Entonces en los 3 puntos que han quedado haremos 3 puntos bajos para completar la ronda. 1, 2 y 3 y cerremos. Esta ronda 12 la habremos acabado con 40 puntos. En la 13 iniciaremos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, y 4. Le siguen 2 aumentos. El primero y el segundo. Lo siguiente será repetir 3 veces 8 puntos bajos y 2 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego los 2 aumentos. El primero y el segundo. Entonces vamos a repetir 8 puntos bajos y 2 aumentos 2 veces más. Nos van a quedar 4 puntos para acabar la ronda. Completemos la ronda con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y luego el cierre. Acabamos la ronda 13 con un total de 48 puntos. En la ronda 14 iniciaremos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le siguen 2 aumentos. 1 y 2. Esta vez las 3 repeticiones serán de 10 puntos bajos y 2 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y luego los 2 aumentos. El primero y el segundo. Entonces, vamos a repetir 10 puntos bajos y 2 aumentos 2 veces más. Nos van a quedar 5 puntitos para acabar esta ronda. Y en los 5 puntos que nos han quedado haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 y cerremos esta ronda.
Habremos acabado la ronda 14 con un total de 56 puntos. La 15 la iniciaremos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le siguen 2 aumentos. El primero y el segundo. Luego vamos a repetir 3 veces 12 puntos bajos y 2 aumentos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Le siguen los 2 aumentos. El primero y el segundo. Entonces vamos a repetir 12 puntos bajos y 2 aumentos 2 veces más. Nos van a quedar 6 puntitos para acabar esta ronda. Y en los 6 puntos que nos han quedado, pues haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cerremos la ronda. Esta ronda número 15 la habremos acabado con 64 puntos. Y en la ronda 16 y la última ronda que haremos con aumentos, vamos a iniciar con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le siguen 2 aumentos. El primero y el segundo. Luego las 3 repeticiones serán esta vez de 14 puntos bajos y 2 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Luego los 2 aumentos, el primero y el segundo. Entonces vamos a repetir 14 puntos bajos y 2 aumentos 2 veces más. Nos van a quedar 7 puntos para acabar esta ronda. Y en los 7 puntitos que nos han quedado, pues haremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y cerremos la ronda. Esta ronda 16 la habremos acabado con 72 puntos. Precisamente desde la ronda 17 y hasta la 30 estaremos realizando 72 puntos bajos en cada ronda. Y por favor, preste atención ya que voy a continuar tejiendo rondas de 72 puntos bajos, pero hasta que no haga unas 5 rondas con 72 puntos bajos, no voy a voltear la pieza. Preste mucha atención y no se me adelante, por favor, porque este tip es súper importante para lograr que queden bien formaditas estas esquinitas. Entonces voy a comenzar para poder mostrarle a lo que me refiero. Un punto bajo, 2, voy a pasar la esquina, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Bueno, voy a continuar. Claro que sí, realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. La voy a cerrar. Mantenga su pieza en esta posición y ahora le muestro luego que avance la ronda número 18 un poquito más para que usted pueda apreciar un poquito más a lo que me refiero. He tejido hasta la ronda 21, o sea 5 rondas de 72 puntos bajos. Voy a hacer una cadena solo a modo de asegurar por el momento. Claro que sí nos faltan más rondas de 72 puntos bajos, pero antes de enderezar esta pieza, mire, yo por las esquinitas le voy a hacer esto a modo de marcar más ese cuadrado y ahora sí es el momento ideal para voltearlo. Porque ahora, pues, si lo hace antes,
cuando esté realizando solamente puntos bajos sin aumentos, va a tender a quedarle un poco más abierto el punto y luego no se le formará bien el cuadradito, esas esquinitas aquí debajo. Es solo por esa razón, vean cómo va quedando. Y ahora sí, pues voy a continuar realizando las rondas de 72 puntos bajos hasta la ronda número 30. He terminado la ronda número 30. En la 31 vamos a comenzar las disminuciones. Antes quiero comentarle algo. Si nota que no queda bien esa esquina con la de arriba, ahora cuando haga sus disminuciones, espéreme un poquito que yo le voy a explicar cómo lo podemos lograr o cómo podemos modificarlo para que sí nos quede a todos. Entonces, en la ronda número 31, al comenzar las disminuciones, vamos a comenzar con 7 puntos bajos. Quiero explicarle esto solo por si usted desea hacer esta cabeza más grande o más pequeña. Acá acabamos la última ronda de aumentos con 7 puntos, 2 aumentos y luego las repeticiones de 14 puntos y 2 aumentos. Pues aquí vamos a hacer todo lo contrario, viceversa. Ok, vamos a comenzar con 7 puntos, 2 disminuciones, 14 puntos, 2 disminuciones. O sea, van a hacer exactamente estas mismas rondas desde las más grandes hasta las más pequeñas hasta que cerremos completamente. Y en vez de aumento, pues van a hacer disminuciones. Básicamente es eso. Y lo digo por si, por ejemplo, su última ronda, usted decía que la cabeza sea más grande y su última ronda es basada en 8 puntos y luego 16 acá. Y los aumentos, bueno, pues ya sabe que acá va a necesitar comenzar con 8 puntos, 2 disminuciones, luego 16 puntos y 2 disminuciones. Así dependiendo del tamaño de la cabeza de cómo usted la desee. Espero explicarme bien, pero si aún así le queda alguna duda, porfa, pregúnteme a través de los comentarios y yo les voy a responder tan pronto como me sea posible. Entonces, en mi caso, en la ronda 31, iniciamos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y le siguen las 2 disminuciones trabajando las disminuciones invisibles. Una, ajuste tanto como pueda, ¿ok? Para que no le queden abiertas estas disminuciones. Y 2. Luego las 3 repeticiones serán de 14 puntos y 2 disminuciones. Bien ajustadito, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Le siguen las 2 disminuciones. Una y 2. Entonces vamos a repetir 2 veces más 14 puntos bajos y 2 disminuciones. Y claro que sí, nos van a quedar 7 punticos para completar esta ronda. Y en los 7 puntos que han quedado, pues 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y cerremos la ronda. La ronda 32 la iniciaremos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le siguen 2 disminuciones. La primera y la segunda. Luego las 3 repeticiones serán de 12 puntos bajos y 2 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Le siguen las 2 disminuciones. 1 y 2. Entonces vamos a repetir 2 veces más 12 puntos bajos y 2 disminuciones y nos van a quedar 6 puntitos para acabar esta ronda. Entonces terminemos la ronda número 32 con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerremos la ronda.
Terminada la ronda número 32, voy a realizar una cadena solo a modo de asegurar por el momento para explicarle algo. Yo noto que me ha quedado bastante derecha la pieza, ligeramente inclinada, y eso es normal y depende muchísimo de nuestro tejido. Ahora, como lo mío es muy pequeña cosa inclinado, mira esta esquina con esta, tal vez acá se note mejor, ya tengo posicionado los ojos de seguridad, pero ahora le voy a explicar eso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a introducir este dedo por dentro aquí, ahí debajo, y este aquí encima, y de este modo lo voy a acomodar alando hacia el lado contrario. Eso me va a permitir acomodar el tejido, tal cual recuerden cómo hicimos en las piernitas. Bueno, pues en esta cabeza es un poquito diferente, pero básicamente es estirar de abajo un poquito hacia este lado y de arriba el contrario, ¿ok? Con eso ya mi pieza está perfecta. Yo siento que está perfecta así. Y cuando ya la tenga bien posicionada, pues estará listo para colocar los ojitos. Pues necesita que los ojitos queden lo más centradito posible. Por esa razón debe lograr, antes de ubicar los ojitos, lograr el cubito perfecto. Ahora, ¿qué pasa si usted, por ejemplo, teje en V? Pues la inclinación va a ser mucho mayor. ¿Ok? Entonces, eso va a hacer de que no coincidan las esquinas. No coincide esta esquina con la de arriba. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Pues es sencillo, me atrevo a decirlo así. Por ejemplo, en la primera, porque vamos a comenzar ese cambio a partir de la primera ronda donde estamos ya disminuyendo. ¿Ok? Yo inicié con 7, lo mismo que hice acá abajo, pero con aumentos. ¿Ok? Inicié con 7 y siento que me quedaron bien posicionadas las esquinas. Pero si, por ejemplo, usted comienza con 7 y siente que esta esquina está muy para este lado, entonces en vez de comenzar con 7, comience con 8. Inténtelo de ese modo. Las demás repeticiones van a ser iguales a mí. Para usted solamente va a cambiar el inicio y el final de la ronda. ¿Ok? Y esto va a modificar el resto de las rondas. Siempre solamente en el inicio y en el final para que usted posicione bien esas disminuciones. Espero explicarme bien. Básicamente lo que va a realizar es, lo que va a hacer es mover las disminuciones del lugar para que le correspondan. ¿Ok? Vuelvo y repito, yo estoy tejiendo el punto bajo en forma de X y esto ayuda muchísimo a que el tejido sea prolijo. ¿Ok? Es ideal para esto de las cabecitas de cubo, para este proyecto de Funkos. Pero si aún así usted lo quiere realizar y no quiere cambiar el punto y le queda muy inclinada, entonces ese es el modo de modificarlo. Recuerde, si tiene alguna duda, escribirme en los comentarios, yo voy a estar atenta, ¿ok? Entonces, luego de haber entendido esto y posicionar bien las esquinas, pues estamos listos para colocar los ojitos de seguridad. Considero que es el momento ideal ahora, ya que lo tenemos derechita la pieza para entonces luego el cierre poder hacerlo sin preocupación. ¿Qué ojitos de seguridad yo voy a estar utilizando? Ojitos de seguridad de 10 milímetros. Ellos miden 10 milímetros aproximadamente. Usted puede utilizar el tamaño de ojito que guste, pero se me hace que este tamaño es ideal para este cuerpito. Los ojitos de los Funko son bien expresivos, así que por esa razón no coloque ojitos demasiado pequeños, por favor. Ahora, vamos a posicionar los ojitos entre las rondas 21 y 22. Si contamos a partir de la ronda número 17, que es donde comenzamos las rondas sin aumentos, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Entre la 21 y la 22, usted coloca el primer alfiler. Ahora, la separación entre estos ojitos antes de colocarlos es de 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Obviamente, después de colocar los ojitos de seguridad vamos a ver en menos puntos, pero quiero que usted sepa que los 11 puntos son antes, solamente con alfileres. Ahora, este tejido es bien ajustadito, con hilaza fina,
Por esa razón, pues no va a entrar el ojito, la parte de atrás fácilmente. ¿Qué vamos a hacer? Vea bien dónde coloco el alfiler, lo voy a retirar y con otro gancho, este gancho es de 2.5 milímetros, voy a crear un agujero. Incluso considero que no es suficiente, así que con esta pincita, con la punta que es redonda, por favor no lo vaya a hacer con una tijerilla muy fina en la punta porque puedes romper el tejido, pero con algo que sea redondito, hágalo sin miedo que no lo va a dañar. Cree un agujero y ya que esté creado el agujero, pues será más fácil introducir el ojito. ¿Ok? Y lo mismo voy a hacer con este otro ojito de acá. Exactamente lo mismo. Voy a crear el agujero. Primeramente con este gancho que es poco más fino que la pinza. Para no abrirlo así de pronto, sino poco a poco. Y luego la pincita. Nada más creo un agujero que le permita colocar el ojito, no demasiado, ¿ok? Lo cuela bien completamente y hecho esto, pues estamos listos para colocar la seguridad detrás. Tenemos tutorial de cómo asegurar más estos ojitos, por si usted considera que este amigurumi puede llegar a manos de un nene pequeño. Entonces puede asegurarlo más. En la descripción de este vídeo le estaré compartiendo un enlace a un tutorial que tenemos en este canal haciendo un sonajero para bebé, donde aún también tenemos una cobertura de jarrón, de jarrita, que ahí también lo va a ver más fácil. Entonces le estaré dejando ese enlace aquí debajo. Ya colocados los ojitos, así me han quedado. ¿Ya? Y ahora sí, pues vamos a continuar con rondas de disminuciones. Ya que hemos hecho 2 rondas de disminuciones y sabemos cómo trabajamos aquí debajo, las siguientes rondas son muy fáciles. Así que por esa razón no quiero agobiarlos, no quiero aburrirlos. Así que les estaré compartiendo el patrón escrito acá con las rondas de disminuciones. Claro que sí. Durante el proceso les voy a enseñar cómo rellenar esta cabecita. ¿No? Porque no queremos que este agujero se nos cierre mucho, queremos que este cuerpito siga entrando en ese agujero y que la cabecita sea removible. Así que yo les voy a ir enseñando el proceso, pero esta es la redacción. Pausa el vídeo si lo considera necesario, incluso tome sus notitas si lo considera necesario y realice las disminuciones. Yo voy a avanzar un poquito más, ¿ok? Con las disminuciones y ya le muestro cómo rellenar. Acabo de terminar la ronda 34, voy a hacer una cadena a modo de asegurar porque quiero mostrarle acerca del relleno. Es muy importante mantener este agujero, así que lo podemos hacer de 2 formas. Una es colocando el cuerpito, comenzar a rellenar y mantenerlo ahí, ¿ok? Pero prefiero hacerlo de otro modo. Usted si no tiene algo más para introducir puede hacerlo así y le va a quedar también. Pero yo prefiero hacerlo de este modo. Voy a tomar algo que sea un poco más grueso que el ancho del cuellito que nos ha quedado. Mínima cosa, la verdad. Es el mismo tubito de silicón que utilizamos en los cuerpitos de las princesas. O sea, algo que entre, pero mucho más ajustado que el cuerpito, pero entra completamente. Además, siento que me es más cómodo sostener esta pieza que no el cuerpito para ir rellenando. La idea es sostener la pieza, la cabecita de este modo, vea la posición de mi brazo, o sea, de mi mano, perdón, y vamos a ir tomando relleno y colocando alrededor de toda esta pieza que queda en el centro. Es la idea. Estas cabezas soportan muchísimo relleno, pero lo más importante acá es colocar aproximadamente el mismo relleno en cada lado. Y recuerden que son 4. O sea, mucha paciencia, vaya colocando relleno, vaya asegurándose de que la formita del cubito no la pierda. Ya coloqué a estos 2 lados, ahora voy a colocar a este de acá y siempre asegurándome de mantener lo más derechita posible esa pieza. Ya que coloquen los 4 laditos, pues se va a enderezar un poquito más. ¿Ok?
Es la forma más cómoda que yo hallo de rellenar. Pero vuelvo y repito, usted lo puede rellenar como guste, siempre y cuando vaya colocando relleno. Miren cómo aquí está el centro. Mírenlo ahí. Colocando relleno en todos los lados. ¿Ok? Ya que haya rellenado bastante, entonces voy a quitar esta pieza, voy a colocar el cuerpito y cuando le apriete un poquito la cabecita ya se va a ajustar al grosor de este cuellito. Así es como prefiero hacerlo yo. Así que nada, voy a continuar colocando relleno. Voy a continuar cerrando esta cabecita. En la medida que vaya avanzando voy a ir colocando más relleno, pero siempre teniendo en cuenta que no nos quede una cabeza redonda, porque el relleno sí que puede desformar el cubito que ya hemos logrado con el tejido. El relleno lo puede deformar si usted coloca demasiado. Coloque bastante porque lo soporta, pero no en exceso. Todo en exceso es malo. Así que siempre le puede ir haciendo esto a la cabecita por las cuatro caritas que tiene el cubito para que mantenga esa formita cuadrada. Y si lo considera necesario, también puede volver a estirar la pieza para que le quede más derechito, ¿verdad? Si lo está haciendo como yo, sin modificar el patrón. Así que nada, voy a continuar cerrando y en el avance, si lo considero necesario, pues le vuelvo a mostrar. Ya solo me falta la ronda de 8 disminuciones, o sea, la última. Entonces, ahora sí que hay que colocar todo el relleno que consideremos necesario para darle bien la formita a esta cabecita. Vea cómo esta parte de aquí me ha quedado como ligera cosa hundida. Bueno, pues ahí tengo que colocar relleno. Y así en todos los lados. Ahora, también es momento, voy a hacer una cadena a modo de asegurar. He estado tejiendo todo el tiempo con esta silicón aquí. Así que el agujero así se ha quedado. La verdad que me encanta hacerlo con esa silicón. Entonces, voy a tomar el cuerpito que ya tengo listo. Y yo quiero que esta cabecita, cuando yo la coloque, pues no se caiga así. Que se quede bastante, que sea removible pero no así tan suelto. Entonces para ello es necesario ya tener el cuerpito listo, colocarlo ahora y tomar la cabeza y hacerle esto. Esto va a hacer que el relleno pues ajuste un poquito este agujero ya que no, a mí me ha quedado con el grosor de esta silicón, pero está bien porque me fue súper cómodo rellenarla así. Así que nada más debemos hacerle esto a la cabecita para que el relleno pues cierre un poquito ese agujero y vea ya se queda. ¿Ok? Es la idea. Tan solo eso. Puede hacerlo ya al final, puede hacerle más. Si nota que se le cae, siempre va a tomar la formita de lo que sea que usted le coloque en el medio. Si usted coloca algo más fino que el cuello, pues más estrecho va a quedar el agujero. Pero eso no lo queremos. Queremos que siempre quede del grosor del cuellito. Por esa razón, si a usted el cuellito le quedó un poquito más fino, está bien. Nada más ajústele. Obvio, también esto tiene un tamaño, ¿verdad? Así que no haga el cuello demasiado finito. Así que ya una vez que lo tenga, una vez que lo logre, entonces voy a completar el relleno porque siento que vea como aquí me falta un poquito, está como hundido, pues ahí hay que colocarle. Es así, si nos falta le colocamos. Si sobra, cuando usted apriete, él va a salir la arribita, pues se los retira y así. Y una vez que tenga todo el relleno que necesita, pues nada más nos queda hacer 8 disminuciones y cerrar, claro que sí. Yo le voy a enseñar cómo yo cierro, pero siempre puede cerrar como usted guste. Incluso luego de las 8 disminuciones sé que voy a poder colocar un poquito más de relleno tal vez. Así que voy a realizar las 8 disminuciones. Y una vez haya completado el relleno, todas las rondas, pues voy a cerrar esta cabecita. ¿Cómo? Pues como mismo cierro todos nuestros amigurumis tomando una hebrita delantera de adentro hacia afuera, luego la siguiente de afuera hacia adentro y así pues las 8 hebritas que tengo. 3, 4, 5, 6,
7, 8. Pues no sé por qué, pero tengo una de más. Aquí al parecer al inicio tomé una incorrecta, pero está bien, es tan solo un cierre, ¿ok? Voy a tomar otra hebrita de acá y vamos a jalar bien fuerte para que esto se cierre. Ok, la intención es tomar todas las hebritas. Y una vez hecho esto, voy a introducir la hebrita donde mismo. No quiero asegurar en el mismo lugar para que no se note más. Bueno, lo cierto es que aquí encimita siempre va a ir cabello, pero de momento mientras lo tengo sin cabello quiero verlo bonito. Así que nada más voy a asegurar y esconder la hebrita. Las orejitas son tan pero tan fáciles. Vamos a iniciar con un anillito mágico. Y ya que lo tengamos seguro, un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto y volvemos a bajar un medio punto alto, un punto bajo y listo. Vamos a cortar la hebrita dejando hebrita suficiente para luego unir a la cabeza y cerramos el anillo. No cierre la ronda, pues queremos que se forme una orejita. Así de sencillo. Y ya tengo otra lista, pues es que son tan sencillitas, tan fáciles de realizar. Necesitamos dos, claro que sí. Y vamos a colocarlas en la cabecita. Para colocarlas en la cabecita voy a utilizar primeramente alfileres. Esto usted lo puede hacer a gusto, también dependiendo del diseño que esté realizando lo puede colocar luego digamos de un cabello o algo así. Yo de momento las voy a colocar siempre en el centro de los ojitos, a la altura de los ojitos. Es el dato que les puedo dar, el dato importante que les puedo dar, la verdad. Además de eso, pues más atrás, más adelante, pues va a depender del diseño de su amigurumi, ¿ok? Eso usted lo puede tener en cuenta dependiendo del diseño que esté realizando. Si esté realizando uno de nuestros funcos ya, pues ahí yo les estaré comentando exactamente a qué distancia de los ojos la coloqué. Ahora le voy a decir a qué distancia coloqué estas. Ok, vamos a ver, vamos a contar. Luego ya colocados los ojitos de seguridad tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punticos de separación. Vamos a ver aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punticos de separación, o sea que, oh, wow, me quedó bien. Listo, y siempre vuelvo y repito el centro de la orejita con el centro de los ojitos. Tenga en cuenta que las cadenas que se forman en la puntada queden hacia enfrente, queda muy bonito así. En este el acabado me ha quedado con la hebra larga hacia arriba y en este pues me va a quedar hacia abajo. Por lo mismo, porque estamos siempre buscando que las cadenas nos queden de frente. Y la unión pues voy a unir una y ya le muestro cómo unir la otra. Ok, ya uní esta orejita. Bien sencillo. Preste atención y va a comprender súper fácil. Aquí va a ser el centro de la orejita, ¿verdad? Pues una rondita, tan solo una rondita más arriba. Voy a retirar un poquito el alfiler. Una rondita más arriba voy a introducir la agujita lanera y voy a sacar donde mismo está el alfiler. ¿Ok? O bien cerquita. Voy a retirarlo. Y ahora voy a tomar el centro. Mire, el centro de esta orejita. Hecho esto, voy a volver a insertar, donde estaba el alfiler y salirme una rondita más abajo. Voy a estar trabajando tan solo encima de 2 rondas. Ya puedo alar fuerte y la siguiente puntada será tomando la cadenita que se forma del primer punto bajo que hicimos. Luego voy a volver a insertar donde mismo extraje la vez anterior y retirar hacia detrás. Y note cómo yo he dejado esta hebrita, la que cerró el anillo mágico, la he dejado siempre hacia detrás porque con ella voy a asegurar. ¿Ok? Voy a hacer ya completamente el cierre. Hazlo bien fuerte, así habrá quedado unida la orejita. Y con la hebrita del inicio nada más voy a hacer un nudito.
nudito que no solamente me va a asegurar la última puntada, sino que también me va a ajustar más ese anillo mágico. Entonces voy a insertar lo más pegadito posible a ese nudito, hacia la parte de abajo, atrás, dependiendo de su amigurumi, ¿ok? Ya, lo que nos queda es esconder estas hebras, para entonces hacer la naricita. Ok, el dato más importante de esta naricita es que la voy a estar realizando en la base de los ojitos, o sea, en esa ronda donde terminaron los ojitos, ahí está. Este es el centro, pues una y dos rondas más abajo donde acaban los ojitos. Ese es el datito importante. El otro es que voy a estar abarcando dos puntitos. Ok, ahora preste atención y pues vea cómo yo lo hago. Voy a comenzar justo detrás de la orejita, para que cualquier detalle ahí detrás me quede. Voy a intentar iniciar siempre entre dos puntos, es lo más cómodo. Voy a dejar una hebrita hacia detrás que me va a servir para luego la terminación. Y ahora sí, aquí nada más voy a dar una puntada abarcando dos puntos, como le había dicho. Tomando dos puntitos y saliendo aquí donde mismo. Una puntadita, ¿ok? Ahora, lo siguiente será dar puntadas y puntadas abrazando esta hebrita, tantas como usted desee hasta que pues tenga la naricita que desea. Yo le voy a contar las mías para que usted se lleve una mejor idea. Esta hebrita va a tender a soltarse un poquito, ¿por qué? Porque la tenemos aquí. Y eso es bueno porque así le podemos dar tantas puntadas como deseemos, ¿ok? Entonces voy por una y siempre sujetándolo, que quede como un gusanillo. 2, igual la podemos recoger si eso deseamos. Cuando alemos, esa hebrita recoge. 3, que nos vayan quedando una del ladito de la otra. 4, una vez que tengamos toda la hebrita tomada, pues vamos a comenzar a dar encima de ellas. 5, 6, 7, 8 y con una más yo considero que es suficiente, así que voy a retirar así por debajo lo más pegadito posible, justo hasta donde iniciamos, ¿ok? Ahí detrás de la orejita es donde yo voy a estar asegurando. Si aún así siente que necesita una naricita más grande, pues usted nada más debe darle más puntaditas así como ya le mostré. Incluso si cerró y aún quiere más, normal. Empieza de nuevo lo más pegadito posible y ahí le va dando vueltitas. Así lo voy a realizar yo, a pesar de que los Funkos tienen una naricita como un triangulito para arriba, pero a mí me gusta así. Y hasta aquí esta segunda parte donde solamente hemos realizado la cabecita de cubo. En la siguiente y última parte vamos a completar el cabello, sus cejas. Espero y estos vídeos vayan siendo de su agrado y si ha sido así, porfa, déjenme saber con su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal y le gusta lo que está viendo, pues le invito a que se suscriba y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en la siguiente y última parte para este proyecto.